Imagina que todo lo que crees saber sobre la guerra está equivocado. Que tus mejores guerreros, los más valientes, son completamente inútiles contra un enemigo que ni siquiera puedes ver. Que tu armadura, forjada con el mejor acero del mundo, se convierte en tu propia tumba. Esto no es ficción. Esto ocurrió. Y cambió para siempre el destino de un continente. Abril de 1241. Polonia Occidental. La élite militar de Europa estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que ya había conquistado medio mundo. Lo que sucedería en los siguientes 3 días destruiría el mito de la superioridad europea y dejaría una cicatriz que tardaría siglos en sanar. Los mongoles habían llegado. Si este tipo de historias te atrapa, suscríbete al canal. Un solo clic. Eso es todo lo que necesito para seguir trayéndote contenido como este. Ahora, para comprender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, primero debemos entender quiénes eran estos mongoles. Olvida la imagen del bárbaro salvaje. Eso era propaganda para justificar la derrota. La realidad era mucho más aterradora. Los mongoles eran herederos de un sistema militar revolucionario creado por Gengis Khan. Una máquina de guerra que en apenas 2 generaciones había conquistado territorios desde el Pacífico hasta las puertas de Europa. Cada guerrero aprendía a montar antes de caminar. Podía disparar su arco con precisión mortal mientras galopaba a toda velocidad. Podía sobrevivir semanas con leche de yegua y carne seca, recorriendo distancias que los europeos consideraban imposibles. Ahora, bajo el mando de Batu Khan, nieto del mismísimo Gengis Khan, 30.000 guerreros ya habían arrasado Kiev y atravesado Hungría como un tornado. No se detenían. El príncipe Enrique II de Silesia sabía lo que venía. Los mensajes llegaban desde el este, cada uno más desesperado. Ciudades convertidas en cenizas. Poblaciones masacradas hasta el último niño. Ejércitos invictos durante siglos, aniquilados en horas. Pero Enrique no era cobarde. Entendía algo fundamental: si los mongoles no eran detenidos aquí, toda Europa quedaría indefensa. Envió mensajes urgentes por toda Polonia, Moravia y las tierras alemanas. La respuesta fue extraordinaria. Los caballeros templarios respondieron al llamado. Los caballeros teutónicos marcharon con su caballería pesada. La nobleza polaca dejó sus disputas y reunió sus tropas. Incluso los mineros de Silesia, hombres que jamás habían sostenido una espada, se ofrecieron como voluntarios. 25.000 hombres. Uno de los ejércitos más grandes de la Edad Media. Tenían superioridad numérica. Tenían armaduras más pesadas, la mejor metalurgia del mundo. Tenían la bendición del Papa. Necesitarían todo eso. Y aún así, no sería suficiente. Los comandantes mongoles no eran bárbaros. Eran genios militares que habían estudiado la táctica europea durante años. Tenían espías por toda Europa, disfrazados de comerciantes. Sabían exactamente cómo luchaban los ejércitos europeos. Y conocían sus debilidades. Los caballeros eran lentos. Sus caballos se agotaban rápidamente. Luchaban por gloria personal, rompiendo formación para buscar duelos. Y lo más crucial, dependían del combate cuerpo a cuerpo. La doctrina mongola se basaba en destruir al enemigo antes de que pudiera acercarse. El primer día, el ejército europeo avanzó. Caballeros con armaduras brillantes, lanzas alzadas, caballos de guerra enormes. En los flancos, la infantería cantaba himnos. Los estandartes ondeaban, la cruz negra de los teutónicos, la cruz roja de los templarios, el águila blanca de Polonia. Era una imagen magnífica. Entonces aparecieron los mongoles. Caballería ligera en caballos pequeños. Los caballeros se rieron. ¿Estos eran los terribles mongoles? ¿Estos hombrecitos en sus caballitos? Los mongoles se acercaron y dispararon.
Sus arcos compuestos alcanzaban 350 metros, muy por encima del alcance europeo. Luego giraron y se retiraron. «Cobardes», gritaban los caballeros. «Huyen como conejos». Pero huir era exactamente lo que querían. No era cobardía. Era táctica calculada. Durante horas, oleada tras oleada de arqueros atormentaron las filas europeas. Se acercaban, disparaban y retrocedían antes de que la caballería pudiera reaccionar. 20.000 hombres. 60 flechas cada uno. Más de 1.000.000 de proyectiles. La matemática de la muerte. Los europeos levantaron escudos y aguantaron. Pero el efecto psicológico era devastador. Estaban parados como blancos mientras enemigos que no podían alcanzarlos desangraban lentamente. Los caballos gritaban cuando las flechas encontraban huecos en sus protecciones. Los hombres maldecían cuando los proyectiles perforaban las cotas de malla. Al caer la noche, cientos de europeos estaban muertos o heridos. Los mongoles habían perdido quizás una docena. Toda la noche, los tambores mongoles sonaron sin parar, impidiendo que los europeos durmieran. El segundo día, el ejército exhausto volvió a formar filas. La moral se resquebrajaba. Estallaron disputas sobre la táctica. Los teutónicos exigían atacar. El príncipe Miesco amenazaba con retirarse si seguían muriendo como ganado. Enrique tomó una decisión fatal. Ordenó a Miesco liderar un ataque de caballería. 2.000 de los mejores caballeros de Polonia cargaron. La tierra tembló. Lanzas bajadas, escudos alzados. Una avalancha de acero. La caballería mongola, aparentemente presa del pánico, huyó. Los europeos, ebrios de venganza, se lanzaron en persecución. «Son nuestros», gritaba Miesco. «Adelante». «Por Cristo». La persecución se extendió kilómetros. Los caballos europeos comenzaron a agotarse. Pero los mongoles siempre estaban un poco más adelante. Esto era exactamente lo que esperaban. La falsa retirada. Su táctica característica. Cuando la caballería polaca estaba completamente dispersa, la trampa se cerró. La caballería pesada mongola emergió de los escondites. Unidades ligeras cerraron el anillo desde todas direcciones. Miesco comprendió su error. Pero era demasiado tarde. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. Los mongoles circularon alrededor de los europeos atrapados como lobos, vertiendo ríos de flechas. Cuando los caballeros intentaban escapar, eran rechazados. Cuando permanecían quietos, los acribillaban. Miesco luchó valientemente. Mató a una docena de mongoles antes de que 5 flechas lo derribaran. De 2.000 caballeros, menos de 200 regresaron. Esa noche, los mongoles enviaron un mensaje al campamento de Enrique. La cabeza de Miesco, preservada en sal, con una nota: «Mañana te toca a ti». Tercer día. El día del exterminio. Enrique sabía que la retirada era imposible. Los mongoles los alcanzarían en las llanuras. La única opción era resistir. Eligió un campo cerca de Legnica. Dispuso sus fuerzas en orden defensivo. Templarios y teutónicos en el centro. Caballeros polacos en un flanco. Infantería en el otro. Cuando la niebla se disipó, aparecieron los mongoles. Pero algo estaba mal. Instalaban extraños dispositivos. Grandes calderos sobre ruedas. Los europeos observaban confundidos. ¿Qué era esto? Entonces comenzó la batalla. Y se reveló el verdadero horror. Aquellos dispositivos eran armas de pólvora chinas. Generadores de humo. Los mongoles los encendieron, creando nubes de humo denso que rodaron por el campo de batalla. En minutos, la formación europea se desintegró. Los hombres no podían ver.
Las órdenes no se escuchaban. Los estandartes desaparecieron en el humo. Los caballos, asustados, se volvían incontrolables. Luego vino la obra maestra psicológica. Días antes, los mongoles habían capturado prisioneros y los obligaron a aprender una frase: huyan. Todo está perdido. Ahora, guerreros mongoles gritaban estas palabras por todo el campo. Los soldados polacos, sin poder ver, creyeron que sus comandantes ordenaban la retirada. El pánico se extendió como plaga. La infantería huyó primero. Esto expuso el centro donde los templarios resistían. Pero ahora eran islas en un mar de caos. Los mongoles atacaron con coordinación perfecta. La caballería ligera disparaba flechas. La pesada cargaba contra las unidades quebradas. Los templarios formaron un círculo y combatieron hasta el último hombre. Su gran maestre fue encontrado con 23 flechas en el cuerpo. Enrique, viendo su ejército desmoronarse, cabalgó hacia adelante intentando reagrupar. Una flecha lo alcanzó en la axila. Sus guardaespaldas cayeron uno por uno. Finalmente, Enrique cayó del caballo. La última resistencia se derrumbó. Se convirtió en huida. Luego en masacre. Los mongoles persiguieron a los europeos durante kilómetros, cortándolos mientras corrían. Caballeros blindados se quitaban armaduras para correr más rápido. Nobles orgullosos suplicaban piedad. Enrique fue capturado vivo. Le ofrecieron muerte rápida. Rechazó. Dijo que moriría como caballero cristiano. Le cortaron la cabeza. Su madre solo pudo identificar su cuerpo por una característica. Tenía 6 dedos en el pie izquierdo. Al mediodía, todo había terminado. Los mongoles cortaron la oreja derecha de cada enemigo muerto. Llenaron 9 sacos grandes. Entre 10 y 25.000 europeos muertos. Prácticamente toda la nobleza de Silesia aniquilada. Los templarios y teutónicos perdieron tantos hermanos que tardarían una generación en recuperarse. Bajas mongolas, menos de 700. En solo 3 días, una fuerza numéricamente inferior había aniquilado uno de los mayores ejércitos europeos jamás reunidos. Afortunadamente para Europa, 8 meses después murió el Gran Khan en Mongolia. Según su ley, todos debían regresar para elegir sucesor. Batu retiró sus ejércitos. Los mongoles nunca volvieron tan lejos. Pero la lección quedó grabada a fuego. Legnica desencadenó una revolución en el pensamiento militar europeo. Los ejércitos comenzaron a adoptar nuevas tácticas, perfeccionar su arquería, desarrollar armas de pólvora. La era del caballero montado comenzó su ocaso. La táctica y disciplina se volvieron más importantes que el valor individual. Los mongoles enseñaron a Europa una lección escrita con sangre: adaptarse o morir. Hoy, el campo de batalla es tierra de cultivo. Un pequeño monumento marca donde cayó Enrique. Pero ninguna recreación puede capturar el horror de aquella mañana llena de humo, cuando el orden medieval murió en las llanuras de Silesia. El eco de aquellos caballos mongoles todavía resuena. Nos recuerda que ningún imperio, por poderoso que sea, está a salvo del cambio catastrófico. En Legnica, los mongoles no solo derrotaron un ejército. Destruyeron una visión del mundo. Obligaron a una civilización a evolucionar o perecer. Todo en solo 3 días. Si esta historia te hizo pensar, dale like. Si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.